Pelo rojo y túnicas heredadas. Debes de ser un Weasley. La familia Weasley es una familia de sangre pura, conocida por ser traidores a su sangre, según otras familias puristas. Tenemos ideas muy distintas sobre lo que deshonra el nombre de un mago, Malfoy. Todos los Weasley tienen un cabello rojo brillante y son conocidos por ser pobres. En este video vamos a repasar los orígenes de la familia Weasley principal que aparece en la saga de Harry Potter, enfocándonos en los padres y sus 7 hijos. Empezando por los padres, Arthur Weasley era uno de 3 hermanos, hijo de Septimus y Cedrella Weasley. Cedrella provenía de la casa Black, otra familia de sangre pura muy conocida. Molly Prewett también era una de 3 hermanos y la única mujer. Sus hermanos eran Fabian y Gideon. Tanto Molly como Arthur asistieron a Hogwarts a principios de los años 60 y ambos fueron seleccionados para la casa Gryffindor, donde se conocieron. Se hicieron muy cercanos durante su tiempo en el colegio y una vez fueron sorprendidos por el celador Apollyon Pringle durante un paseo nocturno por los terrenos a las 4 de la mañana. Ambos se graduaron a finales de los años 60 y se casaron poco después. Su matrimonio fue apresurado debido al auge de Voldemort. Aunque participaron activamente en la Orden del Fénix durante la Segunda Guerra Mágica, no formaron parte en la primera, ya que decidieron formar una familia. Su primer hijo, William, nació en 1970, aunque lo llamarían Bill. 2 años después, nació Charlie en 1972. Luego, en 1976, nació Percy. En 1978 tuvieron a los gemelos Fred y George. En 1980 nació Ron y finalmente, en 1981, su hija Ginny. Mientras Molly comenzaba su familia, sus hermanos Fabian y Gideon se unieron a la Orden del Fénix y lucharon contra los mortífagos. Murieron como héroes, enfrentando a 5 mortífagos que finalmente fueron encarcelados en Azkaban. Molly rara vez hablaba de sus hermanos, quizás por el dolor que le causaba recordarlos. Sin embargo, lo poco que menciona de ellos siempre es positivo. Cuando Harry cumplió 17 años y alcanzó la mayoría de edad en el mundo mágico, Molly le dio el reloj de Fabián. En 1981, con la caída de Voldemort a manos de un Harry Potter de apenas 1 año, terminó la Primera Guerra Mágica. El mundo mágico vivió un periodo de paz, lo que permitió a los Weasley criar a sus hijos sin el temor constante de la guerra. En ese mismo año, Percy recibió como mascota a una rata a la que llamó Scabbers. Todos los hijos Weasley crecieron en la madriguera, una casa que parecía haber sido un viejo corral de piedra al que se le añadieron habitaciones desordenadamente hasta que alcanzó varios pisos de altura, tan torcidos que parecía mantenerse en pie por magia. Molly se encargaba de enseñar a sus hijos a leer, escribir y matemáticas básicas antes de que asistieran a Hogwarts. La familia era muy pobre y tenían que arreglárselas con ropa usada y libros de segunda mano. Arthur trabajaba en el Ministerio de Magia, en el Departamento de Uso Indebido de Artefactos Muggles. Sentía una enorme fascinación por los Muggles y su tecnología, y hasta encantó un coche Muggle para que volara, a pesar de que su propio departamento se encargaba de evitar ese tipo de prácticas. De hecho, Arthur escribió la ley con una laguna legal a propósito para poder hacerlo sin consecuencias. Fred y George fueron una pesadilla constante para sus padres. Las explosiones provenientes de su habitación eran cosa común. Solían molestar a Percy y a Ron. Una vez, cuando Fred tenía 5 años, Ron rompió su escoba de juguete, así que Fred convirtió el osito de peluche de Ron en una araña gigante, lo que originó su miedo a las arañas. También le dieron a Ron un caramelo ácido que le quemó la lengua, y casi logran que hiciera un juramento inquebrantable, lo que enfureció a Arthur. Una Navidad, colocaron una bomba fétida bajo la silla de su tía abuela Muriel, quien se ofendió tanto que los eliminó de su testamento y nunca volvió a la madriguera. Todos los hijos jugaban Quidditch, menos Ginny, que no la dejaban jugar por ser la menor y la única niña. Pero a los 6 años, Ginny se metía al cobertizo de las escobas para volar en secreto con cada una de ellas. Bill fue el primero en ir a Hogwarts en 1982. Fue seleccionado para Gryffindor, al igual que sus padres.
Destacó como estudiante, fue prefecto en quinto y jefe de casa en séptimo. Después le siguió Charlie, también en Gryffindor, y se hizo amigo de Nymphadora Tonks, una Hufflepuff de su año. Charlie se inclinó por el estudio de criaturas mágicas, algo que definiría su carrera. Jugó como buscador en el equipo de Quidditch y llegó a ser su capitán y prefecto. Percy fue el siguiente, también a Gryffindor. Llevó a Scabbers con él a la escuela. Era muy aplicado y obtuvo excelentes notas. Cuando Fred y George ingresaron, Bill acababa de graduarse y se fue a trabajar a Gringotts, como rompemaldiciones en Egipto. Los gemelos, como en casa, fueron bromistas desde el inicio. Fundaron una tienda de bromas en un baño abandonado y se ganaron la simpatía de sus compañeros, en especial de Lee Jordan. En su primer año, robaron el mapa del merodeador de la oficina de Filch. En segundo año, se unieron al equipo de Quidditch como golpeadores. Ese año, Charlie aún era buscador y capitán del equipo. Charlie se graduó y se fue a Rumanía a estudiar dragones. Se decía que tenía nivel para jugar profesionalmente Quidditch, incluso en la selección nacional, pero prefirió seguir su pasión. En 1991, Percy fue nombrado prefecto y recibió como regalo una lechuza nueva, Hermes. Le pasó su rata Scabbers a Ron, quien iba a empezar su primer año. Fue entonces cuando conocieron a Harry Potter en la estación, sin saber quién era. Molly ayudó a Harry a encontrar el andén 9 3/4, y en el tren, Ron se dio cuenta de que Harry era el niño que vivió. También conocieron a Hermione, y los tres fueron seleccionados para Gryffindor. Durante ese primer año, Ron insultó a Hermione, quien se encerró a llorar en el baño. Cuando un troll entró en el castillo, Ron y Harry la salvaron, y desde entonces fueron inseparables. Ron terminó siendo clave en el ajedrez mágico gigante que protegía la piedra filosofal. Ese verano, Fred, George y Ron rescataron a Harry en el coche volador de Arthur. De regreso, Molly estaba furiosa. Percy pasaba mucho tiempo encerrado escribiendo a su novia Penelope Clearwater. Ginny, que ya había mostrado interés por Harry, se volvió muy torpe a su alrededor. Ese verano, los Weasley fueron a comprar materiales escolares a Callejón Diagon y Arthur tuvo un altercado con Lucius Malfoy. En la estación, Harry y Ron no lograron cruzar el andén y volaron el coche, lo cual causó un gran escándalo. Ginny escribió en un diario maldito que contenía parte del alma de Voldemort, lo que llevó a la apertura de la Cámara de los Secretos. Ginny fue llevada por Voldemort, pero Harry la salvó. Molly y Arthur estuvieron eternamente agradecidos. Ese verano, Arthur ganó un sorteo del diario El Profeta y toda la familia viajó a Egipto para visitar a Bill, que trabajaba en Gringotts. Fue entonces cuando Sirius Black escapó de Azkaban. Arthur y Molly discutieron sobre si debían contarle a Harry que Sirius lo estaba buscando. Harry escuchó parte de la conversación y antes de partir a Hogwarts, Arthur le advirtió que no fuera en busca de Sirius. Durante el 7º año de Percy en Hogwarts, fue nombrado jefe de casa. Fred y George estaban en quinto, Ron en tercero y Ginny en segundo. Al final del curso, Ron descubrió que su rata Scabbers era en realidad Peter Pettigrew, un animago que traicionó a los Potter. Sirius, quien resultó ser inocente, le regaló a Ron una lechuza pequeña como compensación. Percy se graduó y empezó a trabajar en el Ministerio de Magia en el Departamento de Cooperación Internacional Mágica, donde se hizo muy servil con su jefe, Barty Crouch. El verano siguiente, Arthur llevó a toda la familia, junto con Harry y Hermione, al Mundial de Quidditch. Fred y George probaron uno de sus caramelos en Dudley, lo que causó una gran discusión con Molly. En el Mundial se encontraron con Bill y Charlie, que conocieron a Harry por primera vez. Luego del partido, mortífagos enmascarados atacaron a una familia Muggle, y los hermanos mayores, junto con Arthur, ayudaron al ministerio a contener la situación. Cuando regresaron, Molly abrazó a todos con lágrimas en los ojos, aún preocupada por la discusión que había tenido con los gemelos antes de irse. Ese año, Ginny estaba en tercero, Ron en cuarto y Fred y George en sexto. Los gemelos comenzaron a perfeccionar sus productos de broma y a venderlos. Harry fue elegido, sin querer,
para participar en el torneo de los Tres Magos. Fleur Delacour, una campeona de bob-a-tom, se sintió atraída por Bill cuando vino a apoyar a su hermana en las tareas del torneo. Durante esa etapa, Ron tuvo celos de Harry por siempre estar en el centro de atención, lo que tensó su amistad, aunque después se reconciliaron. En el baile de Navidad, Ron se sintió celoso al ver que Hermione había ido con Víctor Krum. En la última prueba del torneo, Molly y Bill fueron a apoyar a Harry, lo que significó mucho para él. Harry terminó ganando el torneo, pero Cedric Diggory fue asesinado y Voldemort recuperó su cuerpo. Harry, traumatizado, se negó a quedarse con el dinero del premio y se lo ofreció a los padres de Cedric. Al rechazarlo, lo entregó a Fred y George para que fundaran su tienda de bromas, con la condición de que no le dijeran a Molly cómo lo consiguieron. Ese verano se reformó la Orden del Fénix, con los Weasley en el centro de la organización. Charlie permaneció en Rumanía para reclutar aliados. Bill regresó a Inglaterra y consiguió un empleo de oficina en Gringotts para ayudar más activamente. Fleur también empezó a trabajar en Gringotts y su relación con Bill se intensificó. La familia se mudó temporalmente al número 12 de Grimmauld Place, cuartel general de la Orden. Ron fue nombrado prefecto ese año y como recompensa recibió una nueva escoba. Percy, sin embargo, se distanció aún más de la familia al apoyar al ministro Fudge y desmentir el regreso de Voldemort. Fue ascendido a asistente del ministro, algo que creyó que enorgullecería a su familia, pero Arthur lo vio como una táctica del ministerio para vigilar a los Weasley. Esto provocó una gran discusión. Percy se marchó de casa, renunció a su familia y se mudó solo. Molly intentó hacer las paces, pero Percy la rechazó fríamente. Durante el curso, Arthur fue atacado por la serpiente Nagini mientras vigilaba la profecía relacionada con Harry y Voldemort. Harry vio el ataque en una visión y logró alertar a tiempo para salvarlo. Arthur fue hospitalizado en San Mungo y pasó allí las fiestas de Navidad. Más adelante, Fred y George se rebelaron contra la profesora Umbridge, provocando caos con sus productos de broma y dejando Hogwarts en escobas voladoras. Abrieron su tienda en el callejón Diagon y se mudaron a vivir al piso de arriba. Molly y Arthur, aunque inicialmente escépticos, terminaron orgullosos del éxito de sus hijos. Arthur fue ascendido en el ministerio. Bill y Fleur se comprometieron ese verano, lo cual no fue bien recibido por Molly ni Ginny, quienes desconfiaban de Fleur. Molly incluso intentó emparejar a Bill con Tonks. Al final, al ver cómo Fleur cuidaba a Bill tras el ataque de Greyback, un hombre lobo que lo desfiguró, Molly cambió de opinión y aceptó la relación. Durante ese año escolar, Ginny comenzó a salir con Dean Thomas, aunque terminaron por sus constantes discusiones. Ginny se unió al equipo de Quidditch como cazadora y más adelante como buscadora, reemplazando a Harry. Cuando ganaron el campeonato, Harry la besó en la sala común frente a todos. Ron, aunque sorprendido, no se opuso. Harry y Ginny comenzaron una relación. Poco después, tras la muerte de Dumbledore, Harry rompió con Ginny para protegerla en su misión de destruir los Horrocruxes. Ese verano, en la batalla de los 7 Potter, George perdió una oreja a causa de un hechizo lanzado por Snape. Bill y Fleur se casaron en la madriguera, en una hermosa boda que fue interrumpida por los mortífagos. La familia tuvo que esconderse. Harry, Ron y Hermione partieron a su misión. Cuando fueron capturados y llevados a la mansión Malfoy, lograron escapar y se refugiaron en casa de Bill y Fleur. Cuando se supo que Harry había regresado a Hogwarts, comenzó la batalla de Hogwarts. Todos los Weasley participaron. Percy apareció de sorpresa y se reconcilió con su familia. Fred y Percy estaban bromeando juntos cuando una explosión mató a Fred. Percy lo sostuvo en brazos, mientras Ron y los demás lloraban su pérdida. Durante un descanso en la batalla, Bellatrix Lestrange lanzó un hechizo hacia Ginny. Molly, furiosa y rota por la muerte de Fred, la enfrentó y la derrotó con un hechizo mortal. Aunque ganaron la guerra, la pérdida de Fred dejó una herida profunda. George, especialmente, nunca fue el mismo. Con el paso de los años, la familia Weasley creció. Harry y Ginny se casaron y tuvieron 3 hijos, James, Albus y Lily.
Ginny jugó profesionalmente al Quidditch y luego trabajó como periodista en el diario El Profeta. Ron se casó con Hermione y tuvieron 2 hijos, Rose y Hugo. Ron se convirtió en Auror, pero luego dejó el cargo para ayudar a George con la tienda de bromas. George se casó con Angelina Johnson, exnovia de Fred, y tuvieron 2 hijos, Fred, en honor a su hermano, y Roxanne. Bill y Fleur tuvieron 3 hijos, Victoire, Dominique y Louis. Percy continuó en el ministerio y se casó con Audrey. Tuvieron 2 hijas, Molly y Lucy. Charlie nunca se casó y siguió trabajando con dragones. Molly y Arthur se convirtieron en orgullosos abuelos. A pesar de ser una familia de sangre pura, nunca se comportaron como tal. Eran amables, humildes y generosos. Daban todo lo que tenían, incluso si era poco. Cada uno de ellos demostró ser un ser humano íntegro y bondadoso en cada una de sus acciones. Y así concluye la historia de una de las familias más queridas del mundo mágico. Los Weasley nos enseñaron que no se necesita oro para tener valor, que la unidad familiar puede ser más poderosa que cualquier hechizo, y que el amor, la lealtad y el coraje son las verdaderas marcas de un gran mago. Si te ha gustado este recorrido por la historia de los Weasley, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido sobre el mundo de Harry Potter. Y si quieres que haga un video sobre otra familia mágica o personaje del universo, déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, en esta casa siempre hay lugar para uno más. Nos vemos en el próximo video.